Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Juan vio al Espíritu Santo y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 32. Y dice la palabra de Dios: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Por eso Juan vio al Espíritu Santo. Tres cosas importantes de ver que estudiaremos en diferentes devocionales. Pero este versículo inicia diciendo también. ¿También qué? Este es un conector de algo que ya viene diciendo en todo el capítulo 1. Y recordemos que Juan viene dando testimonio de Jesús. Testimonio de Jesús, del Hijo de Dios. Pero aquí en el versículo 32 dice: también dio Juan testimonio. ¿De quién va a dar testimonio? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante recalcar estas tres cosas, que Juan da testimonio, que vio al Espíritu Santo de Dios. Pero lo otro es que descendía del cielo como paloma, lo veremos más adelante, y que permaneció sobre él. Estas tres palabras importantes. Hoy, estudiando que también da testimonio del Espíritu Santo, y dice: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo. ¿Realmente Juan vio al Espíritu Santo? Bien, doctrinas falsas como los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Y una fuerza no se ve. El viento tiene fuerza y el viento no se ve. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo, y lo hablaré más adelante con versículos, que el Espíritu Santo es una persona que habla, intercede, testifica, Él da órdenes, dirige, prohíbe. El Espíritu Santo impide, el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo también es celoso, el Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. El Espíritu Santo es sensible por su santidad. Hay muchos atributos que nos muestra la palabra de Dios, que daré con versículos para mostrar que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Conocemos a Jesucristo y en el tiempo de Jesús le conocieron audiblemente a Jesús, y hoy no tenemos ese conocimiento de cómo fue Jesús, porque no hay un retrato. El retrato que vemos de Jesús fue hecho muchos años después por alguien, pero no el que dice la palabra de Dios. Así que hablo del aspecto físico. Físicamente no conocemos a Jesús más que algunas pinceladas que nos da la palabra de Dios. Pero lo que sí conocemos son sus atributos, su bondad, su amor, su misericordia, su servicio, su ministerio, muchas cosas de Jesús. Pero aquí Él entra a hablar acerca del Espíritu Santo. Y entendiendo que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona de la Trinidad igual que Jesús, es interesante responder esta pregunta. ¿Juan vio al Espíritu Santo realmente? Bien, hay dos creencias de teólogos estudiosos. Una, dicen que Juan estaba en el Espíritu y que vio al Espíritu Santo en el Espíritu, y dos, otros teólogos afirman que es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios. ¿A cuál apunto yo? Apunto a esta segunda, la teofanía, y voy a darme a entender. La primera, de que Juan estaba en el Espíritu, pues la palabra de Dios no me enseña que estaba en el Espíritu. En cambio, si vemos el caso de Juan, no este mismo Juan, el Bautista, sino Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis, que nos muestra cómo él estaba en el Espíritu y Dios le muestra todas las cosas que habían de suceder. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y empieza a narrar los hechos. Aquí en este texto nos muestra que
él estaba en el Espíritu. Con Juan, el Bautista, no me muestra que estuviera en el Espíritu, entonces creo más la segunda opción, que es una teofanía, es una manifestación visible de una deidad. Para hablar un poquitico de lo que es una teofanía, vemos ya explicado que es una manifestación visible de Dios, en este caso una manifestación visible de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, lo cual es algo sobrenatural, que sería imposible de ver si no lo podemos ver con los lentes espirituales, si no lo podemos ver a través de una mente renovada y a través de una persona nacida de nuevo. ¿A qué me doy a entender? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16, dice la palabra de Dios: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu Santo nos da, usando las palabras del Espíritu Santo para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, los naturales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. A estas personas naturales todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que las cosas espirituales, invisibles, sobrenaturales, las podemos entender los que hemos nacido de nuevo. Los que cuando habla la palabra espirituales, no son los que tienen la aureola encima. Somos los que hemos nacido de nuevo, de lo alto, hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Eso es nacer de nuevo. El Espíritu de nosotros nace de nuevo. Y allí es donde el Espíritu Santo empieza a orar en mi vida, y el Espíritu Santo sobre mi vida me ayuda para poder entender las cosas espirituales, las cosas que vienen de Él, porque antes es imposible. Estas teofanías, estas manifestaciones visibles de Dios se ven desde el Antiguo Testamento. Voy a mencionar algunas para cerrar esto y poder ser más explícito con este tema. Por ejemplo, los 3 hombres que visitaron a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 2, vemos este contexto de estos eran ángeles y fueron visibles, ellos los vieron, dicen que comieron también, y nos muestra que uno de ellos era Jesús, la zarza ardiente y Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Yo doy las citas, el que quiera leerlas, pero allí compruebo la palabra de estas manifestaciones de Dios visibles. Por ejemplo, el ángel que visitó a Manoa, el padre de Sansón, esto está en Jueces capítulo 13, versículo 3. Vemos el contexto de Hechos capítulo 9 con Saulo de Tarso, y muchos otros más. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cada vez que se nombra el ángel del Señor, por ejemplo, el Salmo que dice 91, el ángel del Señor acampa sobre los que le temen, está hablando, esto también es una teofanía, está hablando de Jesús. Y cuando nos habla del Antiguo Testamento que el ángel del Señor derrotó, dice que acabó allí con miles, no es un ángel, es Jesús.
Cuando vemos un ángel del Señor nos está hablando de un ángel, pero el ángel del Señor está hablando de Jesús directamente. En el Antiguo Testamento la palabra Jehová es Jesús. Vemos varias manifestaciones del Señor en el Antiguo Testamento y esto es lo que nos enseña la palabra teofanía. Entonces, la segunda opción que dan los teólogos es con la que yo concuerdo y acierto más, y es que fue una visión real. Realmente vio, realmente Juan vio al Espíritu Santo. Y aquí Juan no narra solo que vio al Espíritu Santo y que descendía del cielo como paloma y que permaneció en él. Pero cuando vemos Mateo capítulo 13, del 13 al 17, Marcos 1, del 9 al 11 y Lucas 3, del 21 al 22, estos evangelios sinópticos nos muestran este mismo relato, pero nos muestran adicional que también oyó la voz del Padre. O sea, Juan no solo vio al Espíritu Santo, sino también oyó la voz del Padre y estaba con el Hijo. Esto me habla de Trinidad. Esto derrumba muchas creencias, muchas falsas doctrinas, que no existe la Trinidad, que no hay sino un solo Dios. Y este verso y este devocional nos enseña que Juan da testimonio del Espíritu Santo, que lo vio, pero también estaba tocando a Jesús porque le iba a bautizar. Estaba viendo al Espíritu Santo, pero también estaba oyendo al Padre. Mira la Trinidad, mira qué hermoso esta experiencia que tiene Juan. Así que Juan vio al Espíritu Santo, sí, realmente la palabra de Dios nos lo enseña y es algo que podremos nosotros en la eternidad poder ver y poder conocer esta preciosa persona que habita en nosotros, mora en nosotros desde que nacimos de nuevo, que viene sobre nosotros a empoderarnos, que nos guía, nos ayuda, nos enseña. Tantas cosas que estudiaremos, pero lo importante es que una persona que realmente está comprometida con el Señor como Juan el Bautista, mira las bendiciones que tiene, puede sentir a Jesús, puede ver al Espíritu Santo, pero también puede oír la voz del Padre. Esa sería la gran bendición que todos nosotros necesitamos. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana y gracias por este tiempo con Dios para meditar todo el día. Gracias porque un día te podremos ver, Espíritu Santo, y gracias porque Juan da testimonio de ti, Jesús, pero también de ti, Espíritu Santo. Y es hermoso como él dice, vi. Esto nos comprueba que no solo porque él lo diga, sino porque tu palabra lo enseña, que tú eres real, Espíritu Santo de Dios, y que tú estás con nosotros y cuánto te dejamos a un lado, porque casi siempre nuestras oraciones van dirigidas al Padre, obviamente, porque así lo enseñó Jesús, a Cristo, porque es nuestro Señor y Salvador, pero muy pocas veces a ti, Espíritu Santo, que nos guías, que nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, también nos instruyes, nos revelas y muchas otras cosas que haces en nuestra vida. Por eso, gracias, Espíritu Santo, gracias, y ayúdanos a dar testimonio de que tú eres real. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso tiempo habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús, y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.